Bueno, muy buenos días. Estamos... Yo no sé si esto es coincidencia, Doc, pero a las 7 de la mañana los martes hace un sol espectacular en Bogotá. Yo no sé si es porque toda la energía llega y se confabula que tengamos un espacio en la mañana del martes bien armonioso para todos. Les damos la bienvenida a los nuevos oyentes que nos escuchan a través de ecoradio.com y sabemos que ya tenemos una audiencia fiel, pero para aquellos que no saben qué hace el doctor Gamal, y antes de empezar este programa, vamos a hacer una introducción sobre su profesión, su profile, por decirlo así, Doc. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Quiero contarles que el doctor Gamal es un doctor colombiano que creció en una familia católica y siguió los pasos de su padre como médico. Él estudió medicina en la Universidad del Bosque y durante sus prácticas como doctor tuvo la oportunidad de aplicar la sanación en algunos pacientes, tanto en hospitales públicos como privados, lo que le permitió entender que la medicina tendría que usarse entendiendo al ser humano tanto física como energéticamente. El doctor Gamal Páez ha tenido experiencia en diferentes áreas de la medicina como la pediatría, la medicina familiar, en urgencias, psiquiatría, ginecología y obstetra, cirugía y servicios de la salud, pues a la comunidad. Él vivió 10 años en Australia y aún teniendo un conocimiento previo del tema budista acá en Colombia, pues llegando a Australia tuvo la experiencia más de cerca de las culturas asiáticas y de todo el tema de la sanación y todo lo que ellos han manejado a través de los años, que hemos hablado en programas anteriores, y ahí empezó como este camino hacia la medicina alternativa. Doctor, lo saludo, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Ana María, muy buenos días, Ecoradio, muy buenos días a todos los oyentes. Y bueno, complementando lo que inicias con la charla de hoy, que es el amanecer, sí, estoy de acuerdo contigo, y complementándolo con lo que hablábamos en emisiones pasadas, siempre el amanecer fue importante para muchas culturas y sobre todo la cultura egipcia. Y bendecido sea el día para todos ustedes y que siempre así sea. Bueno, entonces es un placer estar aquí, es un placer poder compartir una vez más una nueva misión con todos ustedes, sobre todo de la parte de la medicina alternativa holística y un poquito más con mi experiencia y con todas las diferentes terapias que yo realizo y practico en el área de la salud. Bueno, para hacer un resumen, un breve resumen, porque ya hemos tenido varios episodios con el doctor Gamal en Ecoradio, hemos hablado sobre la historia del antiguo egipcio, lo que fue la sanación para esta civilización, pero ya estamos entrando de lleno a lo que hoy usted se dedica en cuanto a su tema profesional en la medicina alternativa. Entonces empezamos esta ronda de preguntas y la primera es: realmente, ¿por qué medicina alternativa holística? ¿Dónde es que el doctor Gamal encuentra ese camino hacia lo alternativo? Claro, mi camino con la medicina alternativa inicia desde los primeros años de mi carrera como médico en la ciudad de Bogotá, hace aproximadamente unos 15 años. Este proceso inicia con mi primer contacto con la filosofía budista mahayana en la ciudad de Bogotá, donde inicio el aprendizaje de esta cultura milenaria tibetana y todas esas tradiciones en la meditación trascendental y demás rituales budistas para la sanación. A partir de este momento inicio los estudios en terapias alternativas como una herramienta para ayudar a sanar a mis pacientes y también para complementar mi crecimiento y sanación personal durante los años de esa capacitación y formación como médico. A medida que pasa todo este tiempo voy aprendiendo muchísimas tradiciones del Asia, sobre todo de la región del Tíbet, la región del budismo, y voy aplicándolas en mi formación médica junto con la visión del modelo biopsicosocial que manejaba mi universidad, el Bosque, de donde soy egresado.
Estos fueron como los primeros pilares y los primeros años en los que aprendí técnicas de meditación profunda, de sanación emocional y balance energético que permitieron, junto con todos esos años de experiencia de práctica, abrir mi camino en el ámbito de las terapias alternativas y todas esas medicinas ancestrales de otras culturas. Algo importante es que, posterior a graduarme en Colombia, reanudo mis estudios en terapias alternativas en la ciudad de Melbourne, Australia, en donde inicio mi preparación académica en el área de la terapia física muscular para la prevención y manejo del dolor y trauma en el área deportiva. Esto fue una apertura sobre todo para manejar diferentes técnicas de movilización física que aprendí junto con otros compañeros del área de la salud de diferentes países como Tailandia, Japón, China. Durante este trayecto de varios años pude entender el funcionamiento del cuerpo físico desde un punto de vista más energético y tuve mis primeros contactos con la medicina tradicional china y la acupuntura. Esta fue una oportunidad grandísima de aprender, crecer junto con otros profesionales de la salud, como ya les decía, de diferentes países, incluido Taiwán, Japón, y junto con ellos compartí y expandí mi visión y mi experiencia sobre el concepto de la salud y enfermedad desde una visión ancestral. Aquí es donde inicio mi aprendizaje en las técnicas con el Reiki japonés, la acupuntura de punción seca y el uso de ventosas según esta tradición milenaria, sobre todo la china, para el manejo del dolor y las enfermedades. Posterior a esto y después de muchos años de práctica, profundizo en técnicas de sanación energética que me llevaron a expandir mi experiencia en el uso de la energía, el chi, el prana, para la sanación emocional, mental y espiritual. Y finalmente pude complementar todo esto con el uso de técnicas de sanación energética, en la sanación pránica, ayurvédica y uso de otras técnicas de sanación de balance y limpieza. Entonces todo esto fue un proceso gradual. Inicié desde el entendimiento y la comprensión desde el cuerpo físico humano como tal y la integración del modelo biopsicosocial de mi universidad junto con el aprendizaje de los conceptos de salud y enfermedad que se tenían en culturas o se tienen en culturas de Asia todavía, y esta es una integración que amplió mi vista y mi perspectiva de la salud y enfermedad, y es lo que actualmente yo practico aquí en Colombia. Bueno, pero entonces démosle una explicación a las personas que no están tan familiarizadas con ese término de terapias alternativas. Desde su experiencia, ¿qué son? ¿Qué le podemos decir a la persona que realmente nunca se ha conectado con nosotros, no ha escuchado este término y un poco de dónde vienen? Podamos explicarle a nuestra audiencia, Doc. Claro, las terapias alternativas son más que una herramienta de sanación, ya que son la puerta para el conocimiento ancestral que muchas culturas utilizaban hace miles de años y que muchas de esas tradiciones se mantienen hoy en día, sobre todo en países de Asia y en algunos lugares de África e incluso aquí Sudamérica. No tenemos que ir tan lejos porque culturas como la cultura inca, la cultura maya, la cultura azteca, incluso los propios nativos americanos de aquí de Colombia y del Amazonas todavía practican esta medicina. ¿Sí? Es importante reconocer todas las tradiciones que ellos han tenido para que puedan tener un concepto de la salud y enfermedad un poco más complejo del que nosotros tenemos. Sí, las terapias alternativas se pueden también llamar medicina complementaria o medicina natural, ya que complementan de alguna manera el conocimiento científico occidental sin dejar a un lado la importancia de una valoración o diagnóstico científico. En mi caso en particular, defino las terapias alternativas como una herramienta más que todo para el sanador profesional, como el médico, la enfermera, el psicólogo, el fisioterapeuta, deben tener a la mano este tipo de terapias para complementar el trabajo que actualmente se está haciendo según los estándares de la medicina actual u occidental. Las terapias alternativas ayudan a entender desde una perspectiva diferente y permiten realizar un manejo según la tradición a la que corresponde dicha terapia. Es decir, si se está utilizando un conocimiento ancestral indígena de aquí o un conocimiento ancestral de otras culturas como la china o la hinduista, estas terapias corresponden también a los conceptos filosóficos de estas culturas sin intervenir de alguna forma
el concepto personal de vida, ¿sí? Lo importante es adaptar ese conocimiento al manejo actual de la enfermedad y de los síntomas de las personas. Ok, Doc. Y nos podría explicar, porque dentro de lo que yo he leído sobre las terapias alternativas, por ejemplo, usted hacía referencia al tema de las culturas de acá, de Sudamérica, y bueno, si hablamos un poco de Colombia, y creo que en Perú y en Ecuador también lo hacen, se me ocurre y se me viene a la cabeza, hay una ceremonia que se hace alrededor de tomar unas hierbas, y creo que el ritual, o no sé si la bebida se llama yagé, y muchas personas la hacen como una práctica para limpiar el cuerpo y sanar ciertas dificultades que tendría la persona, y quieren como hacer una renovación espiritual. Le estoy hablando desde mi entera ignorancia, sé que lo hacen y que es muy popular, por decirlo así, y de hecho Claro. hay tours, o este servicio, por decirlo así, se ofrece alrededor del mundo, y muchas personas Sí, viajan y se meten en la selva y hacen todo. Cuéntanos un poco sobre si esto podría ser sí, una sí, terapia alternativa. claro. Esta es una herramienta de la medicina alternativa o complementaria y se llama medicina ancestral, con plantas ancestrales. Entonces, ahorita más adelante, cuando hablemos sobre todo de la fitoterapia y la herbolaria, ¿sí? Van a entender un poco más el concepto del yagé o el ayahuasca, ¿sí? Esta es solo una de las plantas que utilizan estas culturas ancestrales, sobre todo aquí del Sudamérica, para sanar desde una apertura del subconsciente, y energéticamente nosotros lo llamamos como desde una apertura del tercer ojo o del chakra de la coronilla, ¿sí? Que permite a la persona conectarse con su alma y de alguna manera hacer una sanación mucho más profunda, ¿sí? Entonces, esto es parte de esas herramientas. Ahora es importante que las personas, gracias por hacer la pregunta, porque he tenido muchos pacientes que hacen este tipo de ceremonias y lo hacen de una manera desmesurada, sin ningún control y sin ningún objetivo, y lo cual lo que está haciendo es desestabilizar el campo energético y la estructura energética del ser, ¿sí? Menciono estos ejemplos porque las personas no están preparadas muchas veces para hacer este paso con las herramientas de este tipo, que son muy potentes. Por eso es importante llevar a cabo un proceso gradual. Es decir, un ejemplo, a mí muchas veces me llega un paciente para hacer una regresión, ¿sí? Que es una de las terapias que yo realizo y que de pronto podemos hablar más adelante en otro programa, más a detalle, pero volviendo a lo que te estaba diciendo, yo hablo con la persona y le digo, bueno, si no te han hecho este tipo de terapia, una regresión donde se utiliza energía canalizada para ir a un punto del pasado, es importante que primero trabajemos en otras terapias para que el cuerpo se vaya adaptando a la energía. Entonces iniciamos con terapias menos fuertes o menos invasivas, como lo es la acupuntura, el reiki o el masaje con acupresión, ¿sí? O una meditación guiada. Entonces es importante que la persona gradualmente haga este proceso y se prepare, sobre todo para usar este tipo de herramientas como las que mencionas. Ok, o sea que entendiendo un poco las alternativas, o sea, las terapias alternativas tendrían como una escala, y uno tendría que ir de manera progresiva entrenando el cuerpo, Sí, la mente, todo, para que uno pueda tener sí, un tratamiento claro. saludable. Claro, eso es algo que no está controlado en nuestro sistema de salud, ¿sí? Recordemos que hasta ahora nuestro sistema de salud se está abriendo a las terapias alternativas, ya las EPS se están ofreciendo alguno de estos servicios y no los Okay. mejores, como te digo, porque hay desconocimiento incluso del gobierno, desconocimiento de los tipos de terapias alternativas, ¿sí? De la forma en que se deben usar, ¿sí? Y la regulación, ¿sí? No es lo mismo que la gente vaya a una persona que no tenga un conocimiento científico o una experiencia ancestral, ¿sí? Es decir, si su familia es nativa del Amazonas, lleva muchísimos cientos de años practicando esta medicina, es porque tienen un conocimiento y una experiencia, y ellos mismos te dicen, estás apta para hacer este tratamiento. No es lo mismo de decir, no, me voy a hacer una toma, que es lo que usualmente se hace hoy en día, ¿sí? Y se van por el fin de semana y regresan y lo hacen cada 2 semanas o cada semana. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que esté supervisado por un profesional, ¿sí? Que sea alguien genuino, ¿sí? Y que haya un proceso gradual.
Ok, bueno, para contextualizar también a nuestros oyentes, porque Corradio nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, nosotros estamos transmitiendo desde Colombia y el doctor hace referencia al sistema de salud actualmente en Colombia. Bueno, hemos nombrado en diferentes programas también, y bueno, en este, que hay pues diferentes terapias alternativas. Dentro de esas tengo en la mente la homeopatía, naturopatía, bioenergética, terapia neural, medicina china, Reiki. Para una persona como yo, que pueden haber muchos escuchándonos y no tenemos identificado cuál es la diferencia en qué, doctor, explíquenos un poco cuál es la diferencia de cada uno de estas alternativas. Claro, Ana, mire, entonces todas esas ramas que acabaste de mencionar son ramas de la sanación natural alternativa y están bajo una misma sombrilla, digámoslo así, que se llaman terapias alternativas complementarias. Hay más de 100 tipos de terapias alternativas y complementarias en todo el mundo con diferentes orígenes culturales que ayudan a la persona a sanar desde una visión natural y energética. Muchas de estas ramas incluyen la homeopatía, como lo decías, la naturopatía, la bioenergética, medicina china, acupuntura, reiki, entre otras. Cabe resaltar, abriendo un paréntesis, yo tuve la oportunidad de ser el manager de clínicas en Australia, ¿sí? Clínicas alternativas y también terapeuta alternativo. Y en Australia en el sistema de salud se clasifican hasta 100 y 200 tipos de terapias alternativas y el Medicare, que es como el sistema de salud básico de la población, tiene acceso a un 80% de los honorarios de estas terapias. O sea que estas terapias están disponibles y validadas por los diferentes colleges de estas terapias en Australia. ¿Sí? Eso es algo que abro paréntesis porque sería magnífico que aquí en Colombia, ¿sí? El costo de una terapia alternativa también sea de alguna forma soportado o remunerado por el gobierno para la población nacional y que también el terapeuta reciba sus honorarios respectivos y que sean congruentes con la experiencia, porque formarse en terapia alternativa es un proceso de muchos años y de experiencia importante que también tiene que ser reconocida por el gobierno y el sistema de salud. Entonces, aquí cierro un poquito el paréntesis y ahora hablando con lo que tú comentabas, sí, es importante conocer las diferencias por lo menos de estas grandes ramas de esa umbrella gigante o esa sombrilla gigante de terapias alternativas, por lo menos la homeopatía. La homeopatía es completamente diferente a la naturopatía, a la bioenergética y a la medicina china. ¿Por qué? La homeopatía o medicina homeopática es una filosofía y práctica médica que se basa en la idea en que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Este concepto de homeopatía fue desarrollado por un médico alemán en 1808, hace muchos años, y el término de homeopatía proviene del griego homeos, que significa similar, y patos, que significa enfermedad. La homeopatía se basa en la idea de que lo similar cura lo similar, es decir, que si una sustancia causa un síntoma a una persona, se puede administrar ciertas sustancias en pequeñas dosis para crear una especie de inmunidad o una especie de adaptación al cuerpo a estos medicamentos, ¿sí? Recordemos que la forma en que se trabajan los medicamentos homeopáticos, en que se preparan, están altamente diluidos, potenciados, ¿sí? Y se administran en ciertas microdosis. Este es el concepto básico de la homeopatía. Ahora, la naturopatía es otra de estas ramas y es un sistema terapéutico de sanación natural que busca, mediante estímulos naturales utilizados de forma respetuosa con el medio ambiente y las leyes naturales, promover, restituir y preservar la salud. El origen moderno de la naturopatía se va hasta los siglos XVIII, siglo XXI, e incluyen no solo el uso de componentes naturales, sino también de los elementos naturales como lo es el agua, la luz, el aire. Entonces la hidroterapia es parte de la naturopatía, ¿sí? Ahora es importante porque los naturópatas utilizan estos componentes naturales o suplementos
de alguna forma para ayudar a sanar a las personas. Y aquí es donde viene la famosa aromaterapia o la herbología o herbolaria, ¿sí? Entonces, cuando estábamos hablando nosotros del yagé o la ayahuasca, es una herramienta de la naturopatía, pero es aplicada desde un punto de vista ancestral por estas culturas o indígenas, ¿sí? De las regiones nativas de Sudamérica. Entonces, como podemos ver, es muy diferente el concepto de naturópata y homeópata. Entonces, la gente no hace la distinción entre estos dos conceptos. En Australia, para que tú puedas hacer un naturópata, tú tienes que estudiar naturopatía, que dura aproximadamente 4 a 5 años. Es una carrera como tal, ¿sí? Lo mismo medicina china. Para estudiar medicina china tienes que estudiar 4 años y es una carrera como tal. Entonces se hace muy bien esa distinción. En el caso de la bioenergética es un concepto mucho más moderno y utiliza el concepto de desbloquear las tensiones físicas y los bloqueos energéticos en el cuerpo para nivelar el bienestar y la salud. Sí, estos bloqueos incluyen los bloqueos emocionales, los bloqueos mentales. Entonces la bioenergética utiliza otras terapias más modernas como la psicoterapia, el ejercicio físico, la terapia física, ¿sí? Entonces son conceptos que se van adaptando actualmente al sistema de salud. Ahora, ya cuando nosotros hablamos de la medicina china es una de las ramas más grandes de las terapias alternativas. Entonces, lo que llamamos nosotros terapias alternativas es como el concepto global occidental que se utiliza de todas estas terapias, ¿sí? La medicina china podría ser parte de ellas, aunque no debería ser de ellas. ¿Por qué? Porque la medicina china, como su nombre lo dice, es un concepto médico, es una estructura universal médica, ¿sí? Como tal, que incluye conceptos de homeopatía, naturopatía y bioenergética. Entonces tiene todo estructurado, todos estos tipos de sanación terapéutica alternativa. Recordemos que la medicina china es muy ancestral, ¿sí? Y se dice que incluso se practicaba hace aproximadamente 3.000 a 4.000 años de antigüedad, o sea que casi corresponde con lo que conocemos con la medicina egipcia, que nosotros lo estábamos hablando, o la sanación egipcia. Mucho después de que la civilización o el imperio nuevo egipcio empezara a decaer, los chinos empezaron a ganar más conocimiento e incluso ya habían tenido contacto con esas civilizaciones occidentales y ellos englobaron todo en su concepto de medicina china junto con sus tradiciones, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá, aquí hay diferentes conceptos de medicina tradicional, medicina china, ¿sí? Bioenergética, pero lo más importante es que tenemos que entender que todas estas ramas utilizan el conocimiento ancestral, utilizan también conocimientos naturales y energéticos para ayudar el cuerpo a sanarse a sí mismo y que haya un balance, ¿sí? Esa es la base primordial de las terapias alternativas. Y a mí no me gustaría llamarlo alternativo, a mí me gustaría más llamarlo terapias complementarias, ¿sí? O lo que yo practico en mi caso, que yo lo llamo medicina holística, ¿sí? Porque realmente en mi caso particular yo soy médico occidental, ¿sí? También me gradué como cirujano, tengo la experiencia, ¿sí? Científica de sanar la enfermedad desde este punto de vista occidental tradicional, pero también incluir parte de este conocimiento ancestral. Entonces, mi recomendación también para las personas es pueden encontrar médicos profesionales que tengan una experiencia científica y que puedan ayudarles a complementar su manejo de la medicina occidental con el manejo de la medicina tradicional. Esto es importante, un terapeuta que tenga esa experiencia. Doc, hablando un poco de ese tema, me causa curiosidad. Las personas, digamos, podrían hacer un curso de medicina china sin ser médicos. O sea, teniendo en cuenta el comentario que usted hacía antes sobre que no, en el sistema de salud colombiano, por decirlo así, no está regulado. Estos cursos se podrían, como bien lo estaba diciendo usted, ser alternativos y digamos que cualquier profesional acceder o de alguna u otra forma en Colombia tienen algunos prerequisitos, porque lo que usted está mencionando es muy importante. Yo debería ir, claro, yo debería ir donde una persona que es de la salud, especializado en esto. Claro,
Claro, mira, pues acá es importante porque aquí en Colombia tenemos muchos sanadores alternativos y sanadores espectaculares. Y no lo digo solo en Colombia, lo digo en otros países de Sudamérica que he tenido la oportunidad de viajar y conocer, ¿sí? Y a diferencia de Australia, no hay una regulación estructurada. Es decir, tú puedes ser terapeuta alternativo sin necesidad de ser médico, pero obviamente estás registrado bajo un proceso y tienes ciertos límites en la práctica de sanación. Eso es lo que debería estar regulado. Ahora, por lo menos en mi caso, que yo soy especialista en terapias alternativas, mi especialidad solo estaba disponible para personal de la salud calificado y experimentado, es decir, enfermeros, psicoterapeutas, fisiatras, fisioterapeutas, médicos, ¿sí? Entonces, yo digo que es importante que el profesional que se aprenda las terapias alternativas tenga un background y una experiencia, por lo menos de psicología, enfermería, ¿sí? Porque estas son las bases de un buen profesional de la salud. Y yo a muchos de mis estudiantes que estudian conmigo, ¿sí? O que yo les enseño de manera independiente, ya para uso personal, ¿sí? Yo les recomiendo iniciarse estudios en algo de la parte médica, enfermería o psicología, puede ser, o fisioterapia. Ahora, para las personas comunes y corrientes, yo les digo, ustedes pueden aprender algo de acupuntura y medicina china, pero no tendrían un certificado convalidado profesional, porque no tienen ese background. Pero sin embargo, yo diría, esto es una buena herramienta, cualquier persona puede aprenderla, ¿sí? Siempre y cuando también sea para su uso personal y la persona que lo dicte sea un calificado, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Con todo el respeto, hay muchos terapeutas, ¿sí? Sobre todo terapeutas que se hacen llamar holísticos, que no tienen un pregrado universitario o un curso avalado por el sistema de salud y están capacitando personas o están haciendo terapias. Entonces, por eso es importante que las personas sepan hacer esa diferencia y decir, si voy a donde un homeópata, a donde un naturópata o a donde un reikista, que por lo menos ese profesional de la salud tenga una experiencia o un título profesional, ya sea psicólogo, enfermero o fisiatra. ¿Por qué? Esto yo lo aprendí en Australia porque garantiza que haya calidad en el sistema de la salud y que la medicina alternativa se dé con calidad, ¿sí? Con calidad y con altos estándares, porque si no, entonces la gente dice, no, yo fui donde el homeópata y no me sirvió, pero entonces hay que preguntar a qué homeópata fue usted, qué profesional la atendió. Ojo, ¿sí? O sea, aquí esta es la importancia de hacer las diferencias y que el común de la gente entienda el concepto de terapias alternativas y que no quiere decir que porque sea alternativo la persona que lo practique no tiene que ser médico o psicólogo o fisiatra o fisioterapeuta. No, es importante exigir eso, ¿sí? Sí, Doc, y me parece que es vital para continuar con el programa que nuestros oyentes tengan esa claridad, porque nosotros podemos confundir dentro de nuestra poca información, porque como lo comentábamos, no es tan común que el sistema de salud lo ofrezca. Y si uno quiere tomar la decisión de tener un tratamiento bajo alguna de las alternativas que prestan estos servicios de medicina holística, por decirlo así, tener ya entonces un criterio y revisar ese background del profesional de la salud que lo va a atender a uno, para garantizar, así como cuando uno escoge un cardiólogo, un pediatra, pues que uno pueda revisar, sí, bueno, qué tiene, qué estudió, qué hizo. Entonces me parece que es un mensaje bastante importante para nuestra audiencia y que lo tengan en cuenta en el momento de tomar un servicio de este tipo. También me gustaría que habláramos un poco sobre qué beneficios puede tener la medicina alternativa, holística, para las personas que quieran acceder. Bueno, los beneficios de la medicina alternativa van mucho más allá del beneficio sobre el cuerpo físico, como el alivio del dolor, ¿sí? La medicina alternativa y la medicina holística se complementan una a la otra. En mi caso particular, como médico cirujano y especialista en terapias alternativas y sobre todo formado en medicina holística, integramos ramas de esta medicina alternativa ya descritas en el estudio científico de enfermedades que se aprende en universidades, en simposios, en colegios médicos y en países occidentales como el nuestro, ¿sí? En este caso, la medicina alternativa holística que yo practico
en mi uso diario como terapeuta y sanador va más allá del manejo de síntomas y ayuda a sanar de raíz aquellos bloqueos energéticos, emocionales, mentales, espirituales, ¿sí? Que pueden afectar la salud del individuo y causar dolencias. Es decir, desde el momento en que yo hago por lo menos una sueroterapia, ¿sí? Cuando yo estoy aplicando el componente de una sueroterapia en la parte endovenosa de una persona, en el sistema endovenoso, yo sé que esa ampolla tiene estos medicamentos y que van a ser los beneficios, y energéticamente, inconscientemente los estoy colocando en una persona. Lo mismo cuando hago acupuntura, ¿sí? Cuando yo coloco una aguja, yo sé que este punto es el canal de hígado, o que este punto es el canal del vaso y que tiene un beneficio en ciertos aspectos. No es colocar un medicamento o una aguja como tal, tampoco es conocer todos sus beneficios, y cuando yo hago este tipo de terapias yo integro todas, ¿sí? Entonces mi paciente o la persona que va a mi servicio a buscar mi ayuda no solo tiene el beneficio de una sanación de acupuntura, sino también se aplican otras terapias ahí mismo durante el sistema. Entonces, esto también es parte de la capacidad del profesional. Y afortunadamente, pues yo tengo esa capacidad de poder integrar y poder maximizar todos los beneficios de estas terapias, ¿sí? Por mi experiencia, por mis campos. Entonces, eso hace la diferencia entre un terapeuta y otro. Entonces, el beneficio que te puede dar un terapeuta alternativo va a ser muy diferente del beneficio que te puede dar otro terapeuta alternativo, ¿sí? Entonces, aquí va la experiencia personal, aquí va el conocimiento, las capacidades, las aptitudes. Entonces, eso es lo que hace único a cada terapeuta y lo que también hace importante el uso de las terapias alternativas. Como muy bien lo dice la palabra, usted es un doctor holístico, porque entonces dentro de sus servicios uno como paciente recibe no solo uno, sino muchísimas Exacto. técnicas que se aplicarían a un diagnóstico. Exacto. Y bueno, sí. Sí, claro. El término que tú aplicas, esa es la concepción de medicina holística, ¿sí? Porque, digamos, yo tengo mi título en acupuntura y en medicina china, también tengo mi título de reikista, pero obviamente cuando yo hago una intervención terapéutica, ¿sí? Yo integro todas estas herramientas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la medicina china tiene conceptos de la medicina ayurvédica o de la medicina japonesa o de la medicina tailandesa o del concepto del reiki, ¿sí? Que no lo tienen. Entonces, todas tienen que complementarse unas al otro, ¿sí? Entonces, lo mismo la homeopatía, ¿sí? Cuando yo hago un tratamiento con sueroterapias y la aplicación endovenosa de componentes antiehomotóxicos, yo siempre hago por lo menos una evaluación de los pulsos según la medicina china, examinación de la lengua, ¿sí? Y valoración energética, mirar cómo están los chakras, ¿sí? Entonces, yo le digo al paciente, bueno, según la medicina china, tenemos ciertos pulsos más alterados. Según la concepción energética reikista, tenemos ciertos chakras o ciertas capas del aura también que se encuentran alteradas, ¿sí? Y según la valoración médica occidental tradicional, tú tienes un diagnóstico de tal enfermedad. Entonces todo se concuerda y todo se enlaza. Entonces yo digo, bueno, trabajemos acupuntura en estos puntos, trabajemos las ventosas en estos puntos, trabajemos la homeopatía para estos síntomas, trabajemos esencias florales, trabajamos aromaterapia, ¿sí? Entonces todo se une. Entonces yo por eso le digo mucho a mis pacientes, mira, unas solas goticas no te van a ayudar. Y esa es la distensión, ¿sí? Entonces las personas tienen que aprender a entender ese proceso, ¿sí? O sea, unas solas gotas o un solo medicamento no va a curar todo, es parte del todo. Hay que integrar otras terapias para que haya un beneficio y para que haya un resultado positivo. Y pensando un poco en los posibles oyentes que se deben estar preguntando, bueno, si yo sufro de X o Y enfermedad o quiero tratarme, ¿qué personas pueden, o sea, es decir, yo, Ana María, pensando en que sufro de X o Y enfermedad, ¿cómo puedo yo o con qué criterio puedo yo decir, bueno, puedo yo beneficiarme de la medicina alternativa holística? ¿Con qué personas o con qué diagnósticos pueden acceder a estos servicios? Claro,
Pues realmente las terapias alternativas están al alcance para todas las personas, ¿sí? Es importante que las personas que tengan cualquier tipo de síntoma, ¿sí? Primero, si es algún tipo de urgencia, vayan a visitar a su médico occidental, ¿sí? Y si requieren alternativas, vayan a su médico especialista en alternativas. Ahora, lo que yo te comentaba, Ana, si es un médico que es cirujano y tiene una especialidad en terapias alternativas, pues puede ir directamente a esta persona para que le haga una valoración global, ¿sí? Que eso es lo que usualmente yo hago en mi consulta, ¿sí? Pero yo recomiendo que es importante también hacer una valoración y un diagnóstico desde la medicina occidental, tomarse sus muestras de sangre, hacerse sus exámenes médicos, su radiografía, su resonancia, ¿sí? Porque eso le da a uno un parámetro para saber qué es lo que está disfuncional. O sea, que hay que entender esto como un concepto de no dejar a un lado la medicina tradicional que conocemos, sino entender que esto es un complemento, como usted lo mencionaba ahorita, doctor. Así como yo voy a ir a tener un diagnóstico de manera alternativa, ese doctor también me pueda llevar a tener un diagnóstico de la parte física y del concepto de la medicina occidental. Esto en realidad, pues sabemos por lo que ustedes nos han hablado, se complementan, pero ¿cómo se podría llevar esto en el actual sistema de salud? Porque no existe esa integración de ambas partes. ¿Cómo se podría complementar? Sí, claro. En el caso de mi práctica médica y experiencia, la medicina alternativa holística se complementa de manera natural, integrando los aspectos energéticos y de la naturaleza en el manejo de cualquier enfermedad sin causar ningún tipo de reacción adversa con la farmacoterapia que esté usando la persona, ¿sí? Tomando como ejemplo enfermedades como la migraña o la fibromialgia se pueden tratar desde un punto de vista alternativo y holístico a través de la acupuntura, homeopatía, reiki, ¿sí? Con el fin de nivelar los niveles energéticos y liberar los bloqueos. De esta manera se maneja de manera complementaria, ¿sí? Es decir, la persona puede seguir tomando sus medicamentos tradicionales que ha sido vista por un osteópata o por un ortopedista, ¿sí? Lo importante es que la persona sepa que ciertos medicamentos a largo plazo tienen efectos secundarios y pueden dañar la función del hígado, la función del riñón, ¿sí? Entonces la medicina, ahí es cuando va la medicina homeopática y va la alternativa. Entonces, para aliviar el dolor desde una manera más saludable. Ahora es importante que el sistema de salud de este país empiece a integrar esos conceptos, ¿sí? Y que la misma gente los pida, ¿sí? Que la misma gente se dé cuenta y diga, oiga, nosotros deberíamos de pellizcarnos y formar un sistema de salud un poco más sólido y más complejo, ¿sí? Donde también se maneje y se reconozca que la mayoría de medicamentos están causando efectos secundarios. O sea, ahí el problema va a ser nosotros, ¿sí? A 10, 20 años con disfunciones renales, vamos a terminar con trasplantes de riñón, vamos a terminar con disfunciones hepáticas. Entonces, si ves, entonces unas por otras, pero ese no es el objetivo es realmente sanar de raíz los síntomas y la enfermedad. Y también yéndonos un poco a los programas en donde hemos mencionado, estas prácticas son ancestrales y tienen un trasfondo histórico bastante importante. Digamos que sabemos, y ya lo hemos mencionado, de por qué debería una persona escoger la medicina alternativa holística, pero un poco la pregunta es más, ¿por qué lo hemos olvidado? Porque si esta es la raíz de la medicina occidental dentro de nuestro portafolio de servicios, solo se nos presta el tema de la medicina occidental? O sea, ¿por qué hoy una persona debería tener dentro de sus opciones escoger la medicina alternativa holística? Claro, esto es algo controversial, ¿sí? Y aquí es cuando, yo voy a hacer un comentario, ¿sí? Y a veces soy atrevido en estos comentarios, pero aquí es cuando por lo menos yo digo, bueno, el sistema de salud de este país está copiando los sistemas de salud de Estados Unidos e Inglaterra. Son culturas completamente diferentes y ajenas a lo que es
Sudamérica y a lo que es Colombia. Aquí hay un campo de las alternativas gigante, sobre todo en las zonas rurales, en el Amazonas, ¿sí? Con estas culturas indígenas. E incluso tenemos tanto potencial que estamos dando estos campos de estudio a compañías farmacéuticas como, bueno, otras compañías grandes farmacéuticas en Europa. No quiero decir nombres, pero ellos van a las selvas y extraen estos componentes y algunos componentes los colocan en los medicamentos, ¿sí? Pero lo importante, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que nosotros trabajemos con nuestras raíces y lo complementemos con las medicinas occidentales de otros países como Estados Unidos e Inglaterra, ¿sí? Nosotros no podemos equivalernos igual a estos sistemas de salud que son mucho más sistematizados y que también han perdido el concepto de la medicina natural, ¿sí? Entonces, es como volver a nuestras raíces, no dejar que nuestras decisiones se basen solo en el método científico racional, porque incluso el método científico racional a largo plazo puede dar efectos positivos o 100% positivos. Cuando uno se hace una cirugía o cuando uno toma un medicamento, no se garantiza el 100% de su efectividad. Entonces, igual, si ves, no es que la medicina homeopática o natural no esté garantizando los resultados, no, es saberla aplicar y saberla estudiar y saberla integrar con todos estos conceptos. Bueno, a los oyentes les quiero recordar que nos pueden escuchar a través de ecoradio.com. En las redes sociales pueden buscar al Dr. Gamal con el hashtag Dr. Gamal Páez. Y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Eso es una ventaja importantísima de este nuevo mundo que la virtualidad nos permite hacer. Doctor, ¿por qué alguien haría una consulta con usted? ¿Qué lo diferencia de otros médicos homeopáticos? Bueno, a nivel profesional, ¿sí? Como ya te comentaba, pues yo estoy ofreciendo también mi experiencia, mi integridad, ¿sí? Aquellas personas que quieran de alguna manera tener un concepto, ¿sí? Mucho más integral, ¿sí? Algo más personal sobre el porqué de ciertos signos, ¿sí? Y el porqué de desarrollo de ciertas enfermedades. Yo les ayudo a hacer esas conexiones, ¿sí? Mi objetivo como sanador y médico especialista en terapias alternativas es ver los cimientos a las personas y las herramientas para que puedan sanarse desde su interior hacia su exterior y de manera natural e individual, ¿sí? Es importante reconocer que yo soy solo un canal, un puente, ¿sí? Y estoy dando todos los beneficios de estas terapias a las personas, ¿sí? Y les estoy ayudando a tener otra perspectiva de lo que les pasa en la vida, ¿sí? Porque en la vida hay muchas puertas, en el área de la salud también, ¿sí? Es importante que esas puertas, esas perspectivas se le den a las personas para que puedan elegir su camino de sanación. No todas las puertas o no todos los caminos sanadores son para todas las personas, y aquí es donde falla el sistema de salud, porque se está dando solo un camino sistematizado a todas las personas. Y recuerda que todos somos seres diferentes y sanamos de alguna manera de forma diferente. Y hablando un poco de las herramientas o técnicas de sanación que utiliza usted, doctor Gamal, para sanar de manera alternativa y natural, cuéntenos algunas de ellas para que la gente pueda saber en detalle sus servicios. Claro, parte de las herramientas que yo utilizo son herramientas que utilizamos en la medicina china, como lo son la acupuntura, la ventosa-terapia, ¿sí? El manejo de la acupresión, ¿sí? Terapia física con acupresión en ciertos puntos energéticos, el manejo de la aromaterapia, el manejo de la homeopatía a través de la sueroterapia, ¿sí? Son herramientas de las más efectivas que yo utilizo, ¿sí? El manejo del Reiki o la sanación energética, ¿sí? Yo manejo varios tipos de Reiki, varios tipos de sanación energética, balance de los chakras, limpieza del campo energético, el uso de códigos energéticos para sanar, el uso de regresiones, ¿sí? Que es muy diferente a la hipnosis. El sistema de regresión que yo utilizo combina la energía con códigos para ir del pasado y sanar. Sí, entonces son herramientas que integran mi experiencia y mi versatilidad en la forma de usar, ¿sí? Entonces, como yo te decía, Ana, no es que yo coloque una sola
herramienta terapéutica para un paciente, ¿no? A mí me gusta integrar y darles todas las posibilidades. Tenemos esto, yo les ayudo a escoger. Yo digo, es importante que su alma se conecte también con una de estas herramientas y diga, mi alma siente que esta es mi terapia, mi alma siente que tengo que hacer más de esto, ¿sí? Entonces, esta es la importancia de sanar de manera holística y alternativa. Bueno, y ¿en dónde pueden los pacientes buscarlo para una cita de las personas que nos están oyendo? Bueno, hoy en día como todo es más digital, ¿sí? El primer contacto que pueden hacer a través de redes o medios digitales es por medio del WhatsApp, el 305-227-3759, ¿sí? También pueden seguirme en redes sociales en Instagram con el hashtag DR o el símbolo numeral DR Gamal Páez, hashtag DR Gamal Páez, que es más fácil. Mi cuenta de Instagram es DR Gamal Páez, piso Alternative, piso MD, y en Facebook Alternative Holistic Medicine, ¿sí? Entonces, en todas las redes sociales pueden encontrar información acerca de mis trabajos, de mi experiencia, de mis viajes, de mis capacitaciones, de mis consultas, ¿sí? Y importantísimo, yo estoy moviéndome por todo Colombia, ¿sí? Entonces, unos días estoy en Cúcuta, unos días en Bogotá, otros días en Medellín, otros días en Cali, otros días en Barranquilla, ¿sí? Este fin de semana vamos a estar en Medellín, en 15 días vamos a estar en Barranquilla. Entonces, aquellas personas interesadas pueden contactarnos a través de estas redes sociales. Bueno, este tema, yo siempre le digo al doctor que esta hora no da para tanto y quisiéramos tener más espacios para que la gente pueda informarse de manera correcta sobre estas nuevas, digamos que nuevas opciones, porque han estado desde hace muchos años, pero no hemos tenido la oportunidad de que alguien como usted, doctor, nos explique desde una manera profesional cómo usarlas. Por último, ¿qué recomendación o consejo final le puede dar a los oyentes el día de hoy para mejorar la salud desde esa perspectiva de la medicina alternativa? Bueno, Ana, pues sí, mi recomendación para todos los oyentes es la importancia de prestar atención a nuestros signos y síntomas, que esa es la forma en que nuestro cuerpo nos habla a nosotros mismos de aquellas dolencias internas que tenemos, ¿sí? Y que de pronto no han sanado. Y es la forma en que el alma habla a través del cuerpo. Es muy importante tomar la salud con mucha responsabilidad y cuidar este vehículo del alma, que ya lo habíamos tomado en otras charlas, y es el cuerpo físico, ¿sí? El balance emocional, mental, energético y el autocuidado basado en la alimentación saludable y consciente, junto con un ejercicio físico de manera diaria, ayudan al flujo de la energía y evitan la formación de enfermedades a corto y largo plazo, que es un signo de estancamiento energético. Es importante tomar conciencia de todo aquello que nos beneficia y todo aquello que es nocivo para nuestras vidas, tomando el control de manera objetiva y evitando alteraciones mentales, emocionales que puedan perjudicar la salud en general. Finalmente, invito a todos a reconectarse con la madre naturaleza, con su yo interior, a pasar tiempo en la naturaleza y meditando, ¿sí? Y mediante la toma o el uso de medicina natural, de alimentación saludable, como la medicina homeopática, la herbología o las ciencias naturales, se puede restablecer una armonía y una paz interior. Bueno, Doc, para finalizar, quisiera que nos diera esa invitación para nuestro próximo programa, en donde vamos a hablar sobre la medicina china, en especial la acupuntura. Sí, gracias a todos, y invitamos a los oyentes a participar en nuestro próximo programa en Ecoradio, sí. Creo que todavía estamos pendientes el día, si es el martes o el miércoles, pero vamos a estar actualizándolo en redes y trataremos el tema de la acupuntura como eje central de la medicina china, ¿sí? Vamos a mirar una perspectiva más objetiva y también tradicional del significado de la acupuntura y cómo esta nos puede ayudar para el balance energético de todos los órganos. Envío un cordial saludo a todas las personas en Colombia, en Sudamérica, en España, Estados Unidos, y que tengan un excelente día y muchas bendiciones para todos. Doctor, mil gracias, y bueno, nos vemos en nuestro próximo programa. A todos los oyentes de Ecoradio, que tengan un feliz resto de día. Chao. Gracias.